Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a una conferencia más de inteligencia dental en vivo, teniendo en esta ocasión un invitado de lujo, el doctor Rolando Núñez, quien desde la ciudad de Chicago, la Windy City, nos compartirá información muy interesante gracias al patrocinio de COA Internacional de un innovador producto que es un protector pulpar. Y siendo las 9:59 a el doctor Rolando Núñez paso el sonido hasta Chicago. Bienvenidas, bienvenidos todos. Bueno, buenos días a todos allá en México. Les habla el doctor Rolando Núñez desde Visco. Tengo entendido que la hora es la misma, así que estamos comenzando justo a tiempo, ¿no? Bueno, ante todo, un saludo a todas las personas que están involucradas con la empresa COA Internacional, a los cuales les tengo un gran cariño y, por supuesto, aprovechando de darle las gracias al Joaquín y a Santiago por su invitación y permitirme esta oportunidad pues de compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un producto el cual ha tenido muchísimo éxito a nivel mundial. Es un producto novedoso, es un producto el cual nosotros acá en Visco consideramos que ha tenido un desarrollo pleno, ha tenido una investigación plena, y ha tenido, pues, como para decirlo de una manera sencilla, ha tenido suficiente tiempo para madurar, ¿ok? Este producto se llama Teracal LC y su descripción genérica en el español es un protector recubridor pulpar a base de silicato de calcio modificado con resina. Cabe destacar que este producto, pues, llevó 12 años el desarrollarse. Y yo recuerdo que la primera vez que yo escuché hablar de este producto fue en el año 2001 y fue a través de un doctor que se llama el doctor Mark Cannon. El doctor Mark Cannon es un odontopediatra y él pues tenía la inquietud de utilizar ciertos minerales y tratar de convertirlos en, colocar estos minerales dentro de lo que es una matriz de resina compuesta y ver cuáles serían los resultados, ¿no? Entonces, esto es lo que conllevó al desarrollo de este producto. Entonces, vamos a comenzar. Oh, esperen un momento. Next slide. This one. Okay. Ok, para definir lo que es Teracal, Teracal es un protector recubridor pulpar a base de silicato de calcio modificado con resina, el cual fue diseñado para servir de barrera y proteger al complejo dentino pulpar. ¿Ok? Cuando uno piensa que es un producto a base de silicato de calcio, automáticamente piensa en lo que es el cemento Portland. El cemento Portland pues tiene varios componentes que son a base de calcio y a base de silicato de calcio. Ok, más o menos sus 2/3 partes es eso. Por supuesto, el cemento Portland ha sido utilizado en odontología durante muchísimo tiempo y la idea era pues lograr los beneficios de un producto a base de silicato de calcio, pero de una manera continua y de una manera un poco más organizada, a diferencia de lo que se estaba realizando hasta ese momento. La idea de traer los beneficios del cemento Portland y combinarlos con un material tipo resinoso es lo que conllevó al desarrollo de este producto y, por supuesto, es lo que nos permite tener este producto a la mano hoy en día.
Cuando uno piensa en recubrimiento pulpar, ya sea directo o indirecto, hay muchísimos materiales en el mercado, los cuales son alternativas, cada una con sus beneficios, sus indicaciones y por supuesto con sus limitaciones. Cuando vemos acá, a mano izquierda superior, el producto más utilizado a nivel mundial para lo que es el recubrimiento pulpar es el hidróxido de calcio y bueno, podemos decir de alguna otra manera que desde el punto de vista comercial el Dical, no esta presentación que yo tengo acá mostrando que es el fotocurado, sino el autocurado o de pasta-pasta, mezcla pasta-pasta, es el más utilizado a nivel mundial. ¿Ok? Eso es una enseñanza que la mayoría, para no decir todos los odontólogos, dentistas, pues cuando pasan por la universidad, eso es lo que se les enseña, utilizar el hidróxido de calcio como recubridor pulpar directo o indirecto. ¿Ok? A su vez, se ha ido enseñando que una vez que se utiliza el Dical, pues hay que utilizar un producto para recubrir ese hidróxido de calcio, como sería el vidrio ionomérico. Vidrio ionomérico ya sea el convencional o un vidrio ionomérico modificado con resina, ¿verdad? En este caso, bueno, yo pongo esta KGC Fuji Lining LC, fotocurado, LC, que es uno de los más populares acá en los Estados Unidos. Por supuesto, han salido productos nuevos, productos novedosos, productos que tienen un respaldo desde el punto de vista investigativo, como por ejemplo, Biodentin, de la casa Septodont, un producto que ha tenido una tremenda aceptación a nivel mundial, es un producto bien interesante, tiene sus limitaciones, por supuesto, vamos a hablar de ellas más adelante, y también han aparecido productos como el MTA, el mineral de trióxido agregado, con indicaciones más hacia el mundo de la endodoncia, pero evidentemente la investigación que se ha hecho acerca de lo que los beneficios del mineral de trióxido agregado sobre la estructura dentaria para realizar reparaciones a nivel de la furca y a nivel de conductos perforados, etcétera, es bien interesante, lo cual evidentemente conlleva a entender mejor este material y a tratar de utilizar los beneficios de este tipo de material en otro tipo de aplicaciones combinadas con diferentes presentaciones. Entonces, como ya les había comentado, el origen del Teracal es el cemento Portland, ¿ok? Es el cemento Portland y la intención del cemento, o sea, lo interesante del cemento Portland, como ya les había comentado, es la cantidad de calcio y sílice que contiene como tal. Entonces, lo que se buscó en un inicio era tratar de combinar el cemento Portland con una matriz de resina y de esa manera lograr introducir el cemento Portland dentro de la matriz de resina, pero buscando siempre el equilibrio químico que permitiese la liberación de lo que son, ¿cómo se llama?, el silicato de calcio hacia la estructura dentaria, lo cual no es sencillo de realizar desde el punto de vista químico, ¿ok? Cuando uno habla de una resina compuesta y uno piensa en una matriz tipo de bisglicidilmetacrilato o BGMA, uno tiene que pensar en algo que es hidrófobo. Me disculpan el error que tengo acá con esta letra, es el mío eso. Yo traduje esto y bueno, me equivoqué allí. El término es hidrófobo. Este es un término que fue corregido por el doctor, un doctor peruano el doctor Inestrosa, el cual yo en una conferencia dije hidrofóbico y él me dijo, bueno, en realidad la palabra hidrofóbico no existe, lo que existe es el término hidrófobo. Entonces es el término que voy a utilizar. Una matriz de resina hidrófoba rechaza el agua, no absorbe agua. Okay, cualquier resina de las actuales pues son materiales resinosos los cuales no permiten la absorción de agua. Y al no permitir la absorción de agua no hay un intercambio de iones, ¿verdad? No hay una liberación de absolutamente ningún tipo de material hacia el exterior. Por eso que cuando uno, desde el punto de vista investigativo, lee que hay un material resinoso que libera algo, por ejemplo, flúor, como lo tienen muchas casas comerciales que tienen sus resinas y ellos establecen que liberan flúor, nosotros, o por lo menos yo siempre hago
estudios de liberación de flúor, y una de las cosas que yo siempre observo es que sí, quizás se libere flúor, pero no durante mucho tiempo, y no es una liberación de material prolongada, sino más bien es una liberación de material limitada. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a que el flúor, que seguramente está dentro de lo que es la composición química del material, sencillamente queda atrapado en la matriz una vez que la matriz ha sido polimerizada. Entonces, y como la matriz es extremadamente hidrófoba, no va a permitir el intercambio a través de absorción de agua y los iones que salgan, ¿verdad? Que sean liberados. Entonces, en un inicio, pues, se tomó esa idea de llevar ¿cómo se llama? Los iones de calcio, ¿cómo es que se llama? Dentro de una matriz de resina a base de BGMA, y lo que se observó es que no hubo liberación de ningún tipo ¿cómo se llama? De iones, ¿verdad? Quizás en un inicio, ¿verdad? Sí hubo una liberación y quizás se deba a la cantidad de iones que estaban en la superficie externa, ¿verdad? Del material una vez polimerizado, pero la liberación nunca fue prolongada, la liberación fue muy limitada en función del tiempo, y evidentemente a medida que pasaba el tiempo la liberación se fue disminuyendo hasta que llegó a un punto de cero, pues, ¿ok? Pero Visco, utilizando una tecnología en resinas bien interesante, con una tecnología de punta, si se le pudiese decir, logró conseguir un equilibrio de lo que al formular una resina que fuera hidrofílica, o sea que tuviese afinidad con el agua, ¿verdad? Y que de esta manera permitiese que desde la matriz de la misma se liberaran iones de calcio. Y es allí donde realmente Visco ha logrado pues un material novedoso, porque a pesar de que existe una absorción de agua, el material sigue siendo extremadamente estable, no se disuelve en el tiempo, o la disolución del mismo puede ser en un tiempo extremadamente prolongado, lo cual le permite al material reaccionar directamente con la dentina, y esto le estimula a la formación de nuevos cristales de hidroxiapatita, como voy a explicar más adelante. Pero la idea de utilizar una resina convencional fue llevada a cabo y no fue exitosa. Por eso es que Visco tomó, ¿verdad?, un camino diferente con una combinación de resinas completamente novedosa, lo cual llevó 12 años de estudio, ¿ok? Visco fue bien, digamos, duro, ¿cómo que se dice? Persistente en la búsqueda de lograr la formulación de este tipo de matriz de resina para poder incluir a los, ¿cómo se llama?, iones de calcio, los cuales pudiesen reaccionar a través de su liberación en contacto con la dentina en un tiempo prolongado. Y eso es algo bien, pero bien interesante, novedoso, prácticamente que único en el mercado. Aquí tenemos, ¿verdad?, un material investigativo realizado por personas ajenas a la empresa. Por supuesto, a esas personas se les permitió utilizar el producto que estaba en pleno desarrollo, en fase experimental, y bueno, se consiguió pues que el material funciona de una manera bien interesante. Estos son dos abstractos, este es uno de los abstractos, el cual fue publicado por la gente de la Universidad de Bolonia en Italia, específicamente por el doctor Carlo Prati, ¿ok? Y aquí está el segundo abstracto, el cual fue publicado por la misma gente, pero fue expuesto por el doctor Marco Gandolfi de la Universidad de Bolonia. Y ellos pudieron observar a través de su investigación que el producto Teracal, ¿ok?, tenía la habilidad de formación de apatita o cristales de hidroxiapatita sobre la superficie sobre la cual fuese colocada, específicamente en el caso de la dentina. Entonces, con estas publicaciones encima, en realidad pues el material fue introducido al mercado, y con los resultados que se han visto hasta ahora, pues nada menos que excelente, pues. Me disculpan esa.
Las indicaciones clínicas de Teracal es que sirve como un recubrimiento pulpar directo y sirve también como un recubrimiento pulpar indirecto. ¿Okay? Cuando nosotros utilizamos el material como recubrimiento pulpar directo, se realiza cuando hay una exposición pulpar por caries, cuando hay exposiciones mecánicas que se realizan a través de las piezas de mano, ya sea de baja o de alta velocidad, y cuando hay exposiciones por trauma, por fracturas de lo que es la estructura dentaria. Por supuesto, yo como odontólogo clínico, ¿verdad? Yo tengo mi ejercicio privado en Venezuela y yo practico odontología igual que los odontólogos que me están escuchando en este momento. Yo tengo digamos, mi manera de abordar lo que son las exposiciones por caries, ¿no? Nosotros los odontólogos clínicos que trabajamos todos los días sabemos, o por lo menos voy a manejarlo desde el punto de vista personal. Yo particularmente considero que no todas las exposiciones por caries pueden ser manejadas de la misma manera, o uno puede tener la expectativa de éxito igual para todas. No es algo que sea consistente, porque en realidad nosotros no sabemos hasta dónde llegó esa caries, si ya esa caries afectó al órgano pulpar y ya están en un proceso de degradación pulpar. Eso no lo podemos determinar. Nosotros sencillamente eliminamos la caries y puede ser que haya una exposición y uno la ataca. Uno ataca la exposición, uno aborda la situación controlando la hemorragia y luego pues colocando el material de selección. Por eso es que sería irresponsable decir que Teracal es el material que va a funcionar 100% de las veces. No, no lo es. Evidentemente yo sí creo y la empresa cree pues que Teracal funciona de manera más efectiva que el hidróxido de calcio, que es lo que utilizamos de manera convencional todo el tiempo, o la mayoría de los odontólogos. Es lo que se tiene como el material estándar de uso, ¿ok? Pero, de nuevo, es necesario recalcar esta situación. No todas las exposiciones pulpares que uno consigue por caries, pues van a responder de la misma manera. Lo mismo ocurre con las exposiciones mecánicas. ¿Por qué hay una exposición mecánica? Bueno, por dos razones. Porque se está eliminando caries, ¿verdad? Con una pieza de mano, ya sea a alta o a baja velocidad. Si estamos eliminando caries, evidentemente deberíamos estar trabajando a baja velocidad. O porque se está haciendo una preparación, ya sea una corona o una incrustación, se está haciendo un tipo de preparación para colocar un material restaurador y pues bueno, hay veces que un cuerno pulpar que está ubicado, pues uno lo toca. Por supuesto, yo no creo que ningún odontólogo quiera realizar exposiciones, uno vive tratando de evitarlas, pero ocurren, ¿ok? Son cosas del quehacer diario de la odontología y pues es aquí donde uno debe actuar. En este tipo de exposiciones que están libres de caries, Teracal es muchísimo más efectivo y cualquier tipo de tratamiento que se realice en esta circunstancia va a ser más efectivo porque es una pulpa que ha sido expuesta por este tipo de razón, una razón mecánica, pero que no hay caries profunda alrededor de esa exposición. Y por supuesto, las exposiciones por trauma también son diferentes a las exposiciones por caries, pero, por supuesto, el paciente que sufre un trauma debería ir inmediatamente al odontólogo para que sea tratado. A veces eso no es el caso, a veces el paciente tarda varios días o tarda demasiadas horas o a veces pasa más tiempo de lo ideal y por supuesto pues el tratamiento, ya la pulpa a estar expuesta al medio ambiente oral, pues ya la cosa se complica. Pero el Teracal evidentemente funciona y funciona bastante bien con unos excelentes resultados dentro de lo que es el recubrimiento pulpar directo. Mucho mejor a que si se utilizase técnicas convencionales con hidróxido de calcio. En lo que a recubrimiento pulpar indirecto se refiere, bueno, aquí es donde vamos a utilizar el producto en una situación de una preparación profunda, en una situación donde lo que queremos es proteger al órgano dentino pulpar, ¿ok? Sirve para trabajar
bajo restauraciones de amalgama, preparaciones profundas donde vamos a colocar amalgama, donde vamos a colocar una base, ya sea de un material de tipo vidrio ionomérico o vidrio ionomérico modificado con resina, o base con una base con, ¿cómo es que se llama? Con algún tipo de cemento tipo zinquenol o IRM o policarboxilato, fosfato de zinc y encima la amalgama. Entonces es allí en donde el Teracal va a funcionar como una membrana, ¿ok? Una membrana que al estar en contacto directo con la dentina va a permitir la formación de cristales de hidroxiapatita debido a la liberación de iones de silicato de calcio. En un periodo corto de aproximadamente unas 24 horas, la matriz es extremadamente desordenada, ¿ok? Tipo algo así como gelatinosa, pero con el pasar del día, la matriz de estos cristales de hidroxiapatita se organiza de manera muchísimo mejor en aproximadamente unos 7, 8 días y ya se puede observar la formación de cristales de hidroxiapatita en esa dentina profunda. ¿Ok? ¿Y qué es lo que, eso fue lo que observaron los doctores Carlo Prati y el doctor Gandolfi en sus investigaciones respectivas en la Universidad de Bolonia en Italia? Que realmente el Teracal lo que induce es a esa formación de de cristales de hidroxiapatita y a la regeneración dentinaria. Igual funciona de la misma manera debajo de restauraciones de resina compuesta profundas, preparaciones profundas, en donde nosotros colocamos pues el Teracal y luego sobre el mismo se coloca la resina. El Teracal puede ser utilizado debajo de cualquier material que sea de base, ¿okay? Que se vaya a utilizar como base cavitaria para luego sobre la misma colocar el material restaurador definitivo. Se puede utilizar debajo de los cementos resinosos o de los cementos convencionales para protección del órgano dentino pulpar y evidentemente como una alternativa digamos sustituyendo al hidróxido de calcio, al vidrio ionomérico o el vidrio ionomérico modificado o a los barnices. Ahora fíjense, una de las cosas que tiene Teracal, a diferencia de lo que sería la técnica convencional con hidróxido de calcio, es que el Teracal, en el caso de recubrimiento pulpar indirecto, pudiese sustituir no solamente al hidróxido de calcio, sino también al vidrio ionomérico, siempre y cuando el vidrio ionomérico sea utilizado como liner o como forro cavitario. ¿Qué significa esto? Que el espesor que se va a utilizar sea menos de 1 milímetro, ¿ok? Si se piensa utilizar el vidrio ionomérico como base cavitaria, en donde el espesor va a ser más de 1 milímetro, pues evidentemente hay que utilizar el vidrio ionomérico, ya que el Teracal no está diseñado para funcionar en espesores muy grandes, ¿ok? Menos de 1 milímetro. Pero si lo que se pretende es colocar el hidróxido de calcio y luego colocar un forro cavitario de vidrio ionomérico muy delgado y sobre esto colocar una resina o una amalgama, pues solamente utilizando el Teracal se coloca y luego directamente sobre esto se puede colocar la resina compuesta sin ningún tipo de inconveniente. Es por eso que el Teracal también es bien atractivo porque tienes dos tipos de materiales en uno solo o te vas a ahorrar, se ahorra en tiempo porque vas a realizar el procedimiento de el recubrimiento pulpar indirecto, la protección pulpar y el forro cavitario para luego colocar el material restaurador sobre el mismo. Tengo problemas para pasar de diapositiva. No me está pasando. Espérense un momentico, por favor. Ok. Discúlpenme esto. Espérense un momento. Ok. Seguimos adelante. Perfecto. Los beneficios y su impacto clínico. ¿Ok? ¿Cuáles son los beneficios del Teracal y cuál es el impacto clínico que tiene el Teracal sobre la práctica diaria del odontólogo? Bueno, primero, la liberación de calcio. La liberación de calcio ayuda, uno, al sellado mecánico de la pulpa.
Cuando yo hablo del sellado mecánico es que sencillamente es un forro cavitario, ¿ok? Y que va a actuar como un material de que va a servir como insulante térmico. Los cambios de pH o los cambios de, ¿cómo se llama?, de temperatura, los va a absorber y de esta manera protege al órgano dentino pulpar. También estimula la formación de la hidroxiapatita y a su vez estimula la formación de puente de dentina. Esas dos cosas van agarradas de la mano. Y como les dije, esto ocurre debido a la fórmula química especial de Teracal, la cual fue diseñada para que fuese hidrofílica y que permitiese la liberación de calcio. Y a medida que se fuese liberando el calcio, pues iba a haber esa formación de cristales de hidroxiapatita pasando por una, ¿cómo es que se llama?, una matriz desorganizada y luego organizándose en el tiempo. Y de esta manera se formaba lo que es el puente de dentina. Evidentemente, ¿cómo es que se llama?, los iones de calcio proporcionan un pH alcalino, el cual promueve el saneamiento pulpar y la formación de apatita. Cuando yo hablo del saneamiento pulpar, es indicativo a que la pulpa va a sanar sea cual sea la agresión que fue realizada. O sea, puede ser la agresión realizada de tipo mecánico o la agresión que se realizó debido a la presencia de caries o a la presencia de un trauma, una exposición pulpar por trauma. ¿Ok? Y evidentemente esto es algo que es positivo para ¿cómo es que se llama?, para lo que sería el abordaje clínico de este tipo de casos. Ahora, cuando nosotros nos enseñaron a utilizar el hidróxido de calcio o el mismo vidrio ionomérico, a nosotros nos enseñaron que la dentina tenía que estar seca, ¿ok? Tenía que ser algo que estuviera seco, porque cuando uno coloca hidróxido de calcio sobre una dentina húmeda, sencillamente el hidróxido de calcio no se pega, no se une, ¿ok? Bueno, de hecho el hidróxido de calcio no se une a la dentina, no hay un enlace químico, no hay ningún tipo de adhesión. Lo que hay es un contacto, evidentemente, y ese contacto, pues allí hay una estimulación para la formación de fuentes secundarias, etcétera, etcétera. Pero si tú agarras y tú pones hidróxido de calcio sobre una dentina húmeda y le pasas, le echas aire, pues, perdón, ese hidróxido de calcio sería desalojado de la preparación. Entonces, una de las cosas interesantes de Teracal es que Teracal es tolerante a la humedad. De hecho, debe ser colocado sobre una dentina relativamente húmeda, lo cual ayuda a la habilidad de formación de un sellado duradero. Entonces, nosotros no queremos colocar el Teracal sobre una dentina completamente seca, sino eliminando el exceso de humedad, pero que no sea algo, una dentina desecada, pues, ¿ok? Una dentina desecada no es lo ideal. Eso es una diferencia bien marcada del Teracal en comparación con el uso del hidróxido de calcio. Aquí de nuevo dice, ¿verdad? Esta fotografía de barrido, microscopía electrónica de barrido, es una microscopía de una dentina, de la capa de desecho sobre la dentina. Okay, entonces el Teracal debe ser colocado sobre una dentina húmeda, específicamente sobre la capa de desecho. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas piensan que como el material es tipo resinoso, es un material que es fotocurado, pues resulta que piensan que es necesario hacer un grabado con ácido fosfórico. Todo lo contrario. Nosotros necesitamos que la dentina se mantenga en su estado natural después de la preparación y que sencillamente se elimine el exceso de humedad y luego se coloque el Teracal, tal cual como si se fuese a utilizar un vidrio ionomérico, un hidróxido de calcio, en las mismas condiciones. Se coloca y luego se polimeriza, ¿ok? Y es de esa manera que garantizamos que haya un contacto íntimo y que comience a haber esa reacción química entre el calcio que es liberado desde el Teracal y la dentina sobre la cual el Teracal fue colocada. Cuando nosotros vemos las instrucciones de uso, y aquí voy a hacer un poquito de énfasis en que estas ilustraciones provienen de un caso real, el cual fue realizado, por lo menos las instrucciones del lado izquierdo, donde dice técnica número 1, estas instrucciones de nuevo fueron tomadas de un caso clínico real, el caso fue realizado por el doctor Mark Cannon. Y el doctor Mark Cannon es, de nuevo, pues la persona quien
ha aportado mayor cantidad de información y mayor cantidad de apoyo al desarrollo de este material. Entonces, yo sé que siempre hay odontólogos que están involucrados en el desarrollo de los materiales, ¿verdad? Es necesario pues que el odontólogo clínico participe porque es él quien conoce cuáles son las limitaciones de los materiales que hay en el mercado y cuáles serían algunos beneficios que harían que un material nuevo sea atractivo para los colegas. Entonces, evidentemente, pues el doctor Cannon fue quien le puso el cariño completo a esto. Entonces, como pueden ver, pues una de las cosas importantes es que, bueno, a nosotros nos enseñaron en algún momento de nuestra formación que debemos utilizar el dique de goma o el dique de hule cuando uno va a colocar resina. Y evidentemente, pues en la presencia de una exposición también es interesante utilizar el dique de hule. Yo sé que no todo el mundo lo hace y yo pues no vine aquí a juzgar a nadie y cada vez que yo dicto conferencias, pues a medida que voy como, no voy a decir que me voy poniendo viejo, sino que quizás voy madurando un poco más, he dejado de ser abrasivo e incisivo referente a eso. Yo sí recomiendo a los colegas que utilicen dique de goma o dique de hule, hace que el trabajo sea mucho más sencillo y evidentemente disminuye la posibilidad de fracaso. Yo lo veo así y yo creo que eso es, ¿cómo es que se llama? La manera más interesante de trabajar, la manera más cómoda de trabajar y la manera de por lo menos medianamente ser un poco más consistentes y efectivos en nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, el Teracal en este caso, en la técnica número 1, es como un recubridor pulpar directo, ¿verdad? Eso es colocando el Teracal directamente sobre la exposición pulpar e inmediatamente sellándolo con la resina correspondiente. En el caso número 2 es como un recubridor pulpar indirecto, ¿verdad? Como forro cavitario, a pesar de que se ve que es bastante material que se coloca, siempre tiene que ser una capa que no exceda el milímetro de espesor. Como pueden ver, el material es fotocurado porque contiene resina y tiene activación por luz, ¿verdad? Contiene un sistema de activación por luz y eso es lo que lo hace también atractivo para el odontólogo que practica todos los días, pues porque en vez de estar mezclando e ir llevando el material al punto de exposición o sobre el área que se desea forrar o utilizar el liner, pues sencillamente se inyecta directamente desde la jeringa. Lo hace muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo y eso te permite agilizar el procedimiento clínico y asegurarte de que no vas a tener un material que te va a quedar en exceso, ¿cómo se llama? El desecho de material. Y yo voy a decir algo aquí, me voy a tomar la libertad de decir algo. A mí muchas veces, pues, yo he trabajado, por ejemplo, en un molar superior y hay veces que quiero llevar un punto de hidróxido de calcio a un sitio donde yo puedo ver una transparencia o quizás una exposición. Y bueno, uno a veces lleva el material con el aplicador de ICAL, pues y el material se te escurre por el aplicador, o a veces de repente sin querer chocas con el espejo, o chocas con una pared, con una cúspide. O sea, hay veces que hay que tener un pulso bastante delicado. Lo mismo me pasa con el vidrio ionomérico. Entonces, hay veces que uno termina colocando el material en todos los lados, menos en el punto que lo quieres colocar. Entonces, el hecho de que el Teracal venga en una jeringa, el cual se le coloca una punta y puedes llevarla a donde quieras y el dispensado va a depender de la presión que le ejerzas a la jeringa, como si fuera una resina fluida, pues me parece a mí que es una tremenda ventaja sobre cualquier tipo de material que requiera mezcla y sobre cualquier tipo de material que requiera que uno espere para que esté completamente fraguado, ¿ok? O polimerizado, dependiendo del tipo de material con que uno esté trabajando. Aquí vamos a ver unos casitos clínicos. Bueno, podemos ver, ¿verdad? Allí un cuernito expuesto y, por supuesto, la colocación del Teracal. Este es un caso relativamente viejo, con una fórmula un poco de las iniciales, donde se puede observar pues que el Teracal tenía el color de la dentina, ¿verdad? Y funcionaba, pero esto fue cambiado a una tonalidad un poco diferente y más opaca, ¿ok? Y tiene su razón y eso la voy a explicar un poquito más adelante. Ok, pero bueno, ahí podemos ver cómo el material
ha sido colocado directamente sobre la exposición. Aquí tenemos otra exposición, ¿verdad? Y el primer error que podemos observar aquí es que no existe el dique de hule, ¿ok? Y yo puse esta fotografía aquí a propósito, de nuevo, para recalcar la necesidad de la utilización de un dique de hule. A pesar de que este odontólogo amigo, el cual me permitió su foto, y no voy a decir nombres porque no vale, no tiene sentido, y como pueden ver, está utilizando un algodón para el aislamiento relativo de la zona de trabajo, pues esto no es suficiente. Cuando aquí cae algún tipo de fluido oral, pues aquí estamos aumentando la posibilidad de fracaso. Lo más importante es que esto se logre mantener un aislamiento completo, un aislamiento total de la zona, y uno pueda pues luego de esta manera colocar el Teracal directamente sobre la exposición, y de esa manera pues garantizar que la parte de lo que es la colocación fue controlada en su totalidad, que garantice aquí la colocación de Teracal un 100% de funcionalidad, y que las cosas va a ser, ¿cómo es que se llama? Siempre efectiva. Eso es un poco más delicado y es una conversación que uno puede tener que puede durar muchísimo tiempo. Hay que saber bastante de lo que es la biología pulpar, ¿no? Pero en este tipo de casos, pues evidentemente yo colocaría un Teracal sin pensarlo dos veces, pero siempre previa a la colocación de ¿cómo es que se llama? De un dique de hule, lo cual me permita el aislamiento total de la zona de trabajo. Aquí está el Teracal llevado allí, y luego por supuesto se le coloca la resina. Aquí fíjate, este es un caso el cual fue llevado de una manera ideal, ¿no? Un tremendo proceso de caries aquí hay una dentina reblandecida nada más de verla, ¿ok? Esto se tomó una radiografía y se puede observar pues que la carie está cerca de esos cuernos, ¿ok? Está cerca de esos cuernos. Entonces lo ideal es aislar desde antes de lo que es la colocación, antes de comenzar la eliminación del proceso de carie. Eso es bien importante, y esto fue lo que se hizo aquí, pues se aisló ese diente, ¿ok? Y se comenzó el proceso de eliminación, ya sea con cucharitas de dentina, con material rotatorio, primero con cucharitas, después con instrumental rotatorio a baja velocidad. Yo particularmente trabajo con cucharitas de dentina, trabajo con fresas redondas, mientras más grande mejor, para así evitar perforaciones no deseadas, y yo sí trabajo con detectores de caries, porque existe este concepto de la dentina infectada, dentina afectada. La dentina infectada, yo tengo que eliminarla, y esa es mía, pues esa me pertenece. La dentina afectada es una dentina que tiene capacidad de reorganizarse, ¿ok? Y esa yo la puedo dejar allí. Es más, la debo dejar allí. Esa dentina le pertenece al diente, le pertenece al paciente. Y la única manera de yo distinguir dentina afectada de la dentina infectada es a través de la utilización de detectores de caries, de los detectores de caries de los nuevos, no los detectores de caries que salieron al inicio, que eran a base de fucsina, lo cual sencillamente marcaba cualquier tipo de bacteria. En este caso, pues son detectores de caries mucho más específicos, los cuales actúan o tiñen o manchan o marcan la dentina infectada específicamente. Entonces, aquí en estos casos es donde realmente en mi manera de ver las cosas, los detectores de caries tienen una excelente aplicación. Entonces se elimina toda esa dentina infectada. Ven ustedes, esta dentina que está aquí es una dentina que pareciese que no fuera la más ideal, pero se deja porque el detector de caries no la mancha. Y luego se coloca el Teracal, ¿ok? Se coloca el Teracal, y una vez que se coloca el Teracal, se procede a fotocurar el mismo, y en este caso se procedió a hacer un proceso de adhesión, ¿ok? El proceso de adhesión puede ser una adhesión tipo grabado total o grabado y lavado, como mejor se quiera llamar, la cual consiste en grabar el esmalte y la dentina de manera simultánea, y luego la colocación del adhesivo de su elección. También se puede hacer lo que es autograbado o autoadhesivo, en donde no se utiliza ácido fosfórico ni en esmalte ni en dentina, sino
que uno utiliza un adhesivo el cual tiene componentes, ¿verdad? Que son capaces de realizar patrones de grabado tanto en esmalte como en dentina para luego hacer la adhesión, ¿ok? Y hay muchísimos productos en el mercado que hacen esto. Y está este tipo de procedimiento que se denomina grabado selectivo, es el que particularmente yo utilizo en todas las restauraciones en el sector posterior que yo realizo. Es que yo voy a hacer un grabado selectivo del esmalte, pero yo no voy a meter ¿cómo es que se llama? El ácido fosfórico en la dentina, sencillamente en el esmalte, ¿verdad? Y después que yo hice esto, pues voy a remover todo ese ácido fosfórico después de 20 segundos de grabado, voy a lavar eso, y luego que hice eso voy a colocar el adhesivo de autoacondicionante o autograbado en ambos esmalte y dentina de manera simultánea. Elimino mi solvente, polimerizo y ya tengo mi proceso de adhesión. Yo decidí hace aproximadamente 6 años trabajar con sistemas de autoacondicionantes o autograbados o autoadhesivos en el sector posterior. Ya yo no grabo la dentina con ácido fosfórico, es una elección personal que yo hice y la cual me ha dado excelentes resultados. Yo respeto a las personas que trabajan de manera diferente con cualquier adhesivo siempre y cuando le dé buenos resultados, porque esa es la idea, obtener buenos resultados. Entonces, aquí pueden ver cómo el Teracal fue colocado y no fue cubierto con una base de vidrio ionomérico, sencillamente se colocó en esa dentina profunda, en esa preparación, como un recubridor pulpar indirecto y que también estaba sirviendo como forro o forro cavitario, y luego sobre eso, aquí está pues la colocación del adhesivo, ¿ok? Y sobre eso se colocó la resina. En este caso, pues estamos trabajando con una resina de curado dual hasta el límite amelodentinario. Esta es una técnica que se denomina la técnica de contracción lenta. Es una técnica que ya tiene bastante tiempo, pero es bien efectiva, ¿ok? En este caso se está utilizando un producto el ácido que se utilizó fue el Selective Edge y el adhesivo que se utilizó fue All Bond Universal. Y la resina que se está colocando en este caso es CoreFlow DC, que es la resina para base cavitaria de curado dual, y luego sobre eso una resina fotocurada sobre la base. Puede ser cualquier tipo de resina, la resina que usted prefiera, ¿ok? Eso realmente no importa. Pero la técnica utilizada fue esa, pues. Un grabado, colocación del Teracal en la parte más profunda como recubridor pulpar indirecto. Luego se hizo el grabado selectivo del esmalte, el lavado, la colocación del adhesivo autocondicionante en ambos esmalte y dentina, fotocurado del mismo, y luego la colocación de una base cavitaria de resina de curado dual, y luego el terminado de la obturación de lo que sería la porción del esmalte con una resina fotocurada. Y ahí está la restauración. No es la restauración más bella del mundo, pero una restauración que es funcional, la cual tiene un buen pronóstico debido a por lo menos desde el punto de vista de salud pulpar, ¿ok? Y como pueden ver, pues ahí está, y se puede observar la resina, y en esta radiografía lastimosamente no se observa muy bien, pero Teracal es radio opaco, lo cual lo permite ver en una radiografía. Se permite la observación del mismo. Aquí está, bueno, como les dije, este es el caso que viene, que ayudó a lo que es la creación de las ilustraciones para las instrucciones de uso. Es un caso de la vida real de parte del Dr. Cano, donde aquí tienes tú esta exposición, pues, y el Teracal colocado sobre la misma, y luego sobre esto se comenzó a utilizar la resina. Como pueden ver aquí, el Teracal se ve como translúcido, otro tipo de fórmula que, bueno, se realizaron muchísimos diferentes tipos de formulaciones para ver cuál funcionaba mejor. Evidentemente hoy por hoy el material no es de esta tonalidad, el material es opaco y tiene una razón de ser, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Aquí tenemos este caso en donde, este es un caso realizado por el Dr. Ross Nash, un paciente que viene con una tremenda sensibilidad, por supuesto. Entonces, el Dr. Nash está utilizando en estos casos el Teracal, que es como un aislante térmico, y sobre eso se le coloca ya sea una resina o un vidrio ionomérico, y le da
le está dando unos excelentes resultados, funcionando como aislante térmico. Aquí tenemos un caso, un tratamiento de conducto, en donde pues se está utilizando Teracal como base, por supuesto, en un espesor menos a 1 milímetro, por lo que está haciendo es sellando esos conductos para luego pues proceder a la colocación, en este caso, de una resina. ¿Ok? Entonces, cuando yo comparo los productos que hay en el mercado con el Teracal, por supuesto, todos estos productos tienen sus pros y sus contras, tienen sus cosas buenas y sus limitaciones, ¿verdad? Entonces, de nuevo, yo no tengo nada en contra de ningún producto en el mercado. Yo pienso que todos los productos son desarrollados con una buena intención, pero bueno, lastimosamente, todos los productos tienen limitaciones. Biodentin es un material excelente que funciona bastante bien. Ahora, que es una de las cosas que yo veo, uno, es extremadamente costoso, sobre todo para nuestros mercados latinoamericanos, es bien pero bien caro. ¿Ok? Hay una pérdida de material porque no utiliza todo el material que es mezclado. A su vez, viene en una cápsula de unidosificada, y es bien engorroso, ¿no? Es bien engorroso porque uno tiene que romper un pequeño blister que contiene el líquido, colocar una cierta cantidad de gotas de ese líquido dentro de la cápsula, luego necesitas triturar, me disculpan aquí el error, necesitas triturar, colocar la cápsula en el amalgamador y lo tienes que dejar durante cierto tiempo y luego tienes que volver a abrir para luego, ¿cómo es que se llama?, terminar la restauración. O sea, es un procedimiento que lleva varias citas, no es un procedimiento que tú puedes considerar que lo terminas en ese momento. ¿Ok? Así lo utilices como protector dentinopulpar indirecto. Uno pudiese entender que como si lo vas a utilizar directamente sobre una exposición pulpar, es diferente porque siempre hay que esperar. Pero no es necesario remover el material cuando utilizas Teracal. Cuando utilizas este material, pues aparentemente sí. Por supuesto, el Dical, pues, es engorroso. Y aquí tengo el VLC, que es Visible Light Cure, que es el fotocurado. Vamos a pensar en el Dical convencional. Es engorroso, tienes que mezclarlo. Y a medida que tú vas abriendo y cerrando esos tubitos de Dical, se va poniendo cada vez más feo, más pegostoso. La verdad que es bien desagradable a veces utilizar el Dical, ¿no? No es radiopaco y hay una pérdida del material. Cuando colocas las dos partes y lo mezclas, pues lo que necesitas es un botoncito y pierdes material allí sobre la loseta de mezcla. El hidróxido de calcio no se pega a la dentina y por supuesto se pierde en el tiempo. A veces que tú abres ¿cómo es que se llama? Una restauración que le han colocado hidróxido de calcio y de repente el hidróxido de calcio ya no está o se ve como, ¿cómo es que se llama? Muy suave, ¿ok? El hidróxido de calcio convencional no es grabable con ácido fosfórico, entonces es necesario siempre recubrirlo con una base de vidrio ionomérico. Y a diferencia del Teracal, pues que él es capaz de soportar los avatares del grabado con ácido fosfórico sin ningún inconveniente. ProRoot, que sería el vinagre de trióxido agregado, necesita mezclarse, el procedimiento lleva varias citas. Hay una pérdida de material en el momento que lo mezclas, no lo vas a utilizar todo, vas a utilizar un poquito nada más, y evidentemente es bien, pero bien costoso también, ¿no? Por supuesto, tú tienes unas aplicaciones más específicas hacia la endodoncia, pero funciona bastante bien, ¿ok? Pero es bien caro. El vidrio ionomérico modificado con resina no induce al saneamiento pulpar ni promueve la formación de cristales de hidroxiapatita. ¿Okay? A pesar de que el vidrio ionomérico es un material bien compatible, un material bien interesante, pues no induce al saneamiento, a diferencia del Teracal. ¿Okay? De nuevo, yo no tengo nada en contra del vidrio, me parece que el vidrio ionomérico representa uno de los mayores avances en lo que es la biocompatibilidad de los materiales restauradores y sigue siendo pues un material de elección en muchísimos casos, pero de nuevo me baso en que hay, ¿cómo es que se llama?, limitaciones de todos los productos y pues el Teracal es un producto de última generación, bien moderno, que trata de alguna manera u otra pues solventar esas limitaciones y llevar el desarrollo de estos tipos de material hacia adelante, no que se queden estancados en el pasado, pues. Y es el momento para preguntas y respuestas.